Algo que leer con Antonio Ubero. Y empezamos con un libro que acaba de salir del horno. De hecho, si lo buscan por ahí solamente lo encontrarán en un sitio. Y les aseguro que es uno de los libros con los que iba a decir que más he disfrutado, pero en realidad más he sufrido con él, porque nos cuenta Diego Sánchez Aguilar unas cosas aquí que en fin, que nos deben hacer pensar. Se trata de Fact Book. O sea, ahora nos explicará esto qué es. Está editado por Candaya y Diego Sánchez Aguilar está aquí con nosotros esta tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Bueno, enhorabuena por esta novela que a mí me ha gustado mucho, pero bueno, vamos a contarles a los oyentes en fin, de qué va todo esto. Yo prefiero que se lo cuentes tú a que yo siga hablando. ¿Qué es Factbook? Bien, Factbook, lo que da título a la novela, de hecho la novela tiene dos títulos, es Factbook, que es un juego de palabras sobre la red social Facebook. Uh-huh. Por eso tiene el subtítulo, que es el libro de los hechos, ¿no? Porque justamente Factbook es una red social que aparece en este libro, que sería como el reverso oscuro de Facebook. Uh-huh. Mientras que en Facebook la gente lo que hace es ir construyéndose una burbuja en la que crea una imagen generalmente embellecida de sí mismos y del mundo que les rodea. La gente que escribe en Factbook lo que hace es todo lo contrario. Solamente se limita a detallar, a escribir de forma aséptica y fría una serie de hechos, lo que hacen en su vida y lo que hace la gente a su alrededor, sin tratar de embellecerlo y sin tratar de parecer más guapo, ni más listo, ni más feliz. La novela arranca con una imagen impactante: el presidente de la COE colgado ahorcado en el Toro de Osborne. A partir de ahí se desarrollan una serie de acontecimientos que van de atrás adelante, del pasado al presente, de un presente a un futuro extraño. ¿Cómo se te ocurrió semejante planteamiento? Bien, a ver, se me ocurrió sobre todo, la idea principal de la novela era crear una distopía que fuera absolutamente realista y creíble y verosímil. Por eso lo has dicho, está ambientada así como en un futuro extraño que realmente no es un futuro, es simplemente como un mundo paralelo. Yo lo que quería era que los lectores vieran la realidad que nos rodea exactamente como un mundo distópico. Lo que pasa es que, a diferencia de las distopías clásicas o canónicas, la de Huxley o la de Orwell o la de Bradbury, yo quería que esta distopía fuera simplemente que nos viéramos a nosotros o el lector percibiera lo que percibo yo. Y es que nosotros vivimos en una sociedad que, si se nos cuenta como distopía, nos la creeríamos, porque realmente vivimos en una sociedad absolutamente distópica. Entonces, por eso lo que he hecho en esta novela ha sido mezclar un montón de elementos de la realidad contemporánea con otros elementos fantásticos para marcar ese elemento distópico. El primer elemento fantástico distópico, que es algo que no ha sucedido, es el que pues se ahorca a una serie de personajes que podrían considerarse como culpables o responsables de mucho sufrimiento en la sociedad actual, como el presidente del FMI, el de la COE, algún ministro también aparece colgado en estos toros de Osborne. Entonces quería que el lector se distanciara, como dijera, bueno, esto es un mundo de ficción, un mundo distópico, pero que al mismo tiempo va a ir viendo una serie de leyes y de medidas que son las que se han ido tomando desde 2008 hasta aquí, especialmente, como has dicho tú antes en esa introducción, que venía muy muy al pelo también para esta novela. Aparece la ley Mordaza, aparece gente que está en la cárcel por un chiste o por una obra de teatro. Entonces, claro, es un elemento que si a mí en el año 97 me dicen, no, si es que en España en el 2017 o 18 va a haber gente en la cárcel por un chiste, va a haber gente en la cárcel por una canción,
no me hubiera creído, me hubiera parecido una distopía. Y entonces por eso ese era el juego de la novela. Tú haces un repaso de los acontecimientos que han sucedido no solamente en España, sino también dentro de un contexto europeo y mundial, desde el inicio de esa crisis que yo mantengo que aún no se ha superado, hasta prácticamente esta actualidad ficticia que creas en ese mundo distópico que puede ser perfectamente nuestro presente. A la hora de hacer ese repaso, ¿te sentiste de alguna forma con vértigo por no caer en el tópico de un libro denuncia en vez de lo que vemos aquí, que es más bien una ficción crítica? Claro. A ver, el libro no pretende ser un libro de denuncia, es una novela, y es una novela que estaba muy trabajada desde el punto de vista de las voces narrativas y de los personajes, porque claro, para hacer una denuncia pues lo hacemos continuamente a través del periodismo, a través del ensayo, a través de otros cauces. La novela evidentemente tiene un fuerte componente social, un fuerte componente político, pero no es una novela de tesis, no es una novela de denuncia explícita o sencilla o ideológica. Son una serie de personajes que se ven impelidos. Yo creo que es muy importante la cuestión ética en esta novela, ¿no? Porque todo el rato lo que se pregunta a los personajes desde el principio es qué hemos hecho, qué podemos hacer y qué hacemos, ¿no? Especialmente desde el principio, cuando has dicho tú, la primera página, el primer capítulo, cuando aparece ahorcado el presidente de la COE, el personaje de la mujer, de Rosa, tiene ese conflicto ético, ¿no? Por un lado está horrorizada por lo que es un crimen, un ahorcamiento, que es una salvajada, pero por otro lado no puede evitar sentir cierta alegría o cierto sentimiento de justicia porque una persona a la que ella considera culpable de mucho sufrimiento, mucho dolor, haya muerto de esa manera. Entonces, todo el rato hay un planteamiento ético en la novela que también espero trasladárselo al lector, pero a través de unos personajes que intento que estén vivos, que sean individuales y que no sean simplemente una tesis. Hay además una dicotomía en las tres voces. Allí hay tres voces en la novela: Rosa, Gustavo y un personaje que solamente responde unas preguntas que no aparecen por ninguna parte, ¿no? Que las intuimos de alguna manera. Pero existe, digamos, un planteamiento, yo te diría que conductivista, es decir, la actitud de cada uno de ellos ante esa realidad a la que tiene que enfrentarse. Y cada uno dentro de y además de una forma que, desde mi punto de vista, refleja muy bien cuál es la actitud de la sociedad española. Sí, tienen ese punto conductivista. Eso también estaba un poco en mi libro de relatos, ¿no? Porque yo considero que la psicología clásica, la psicología que se implanta especialmente a partir de la novela realista, que funciona muy bien y que es maravillosa, fue maravillosa, pero a mí me interesa más un tipo de creación del personaje, que la psicología del personaje aparezca muy muy influida y que esté creada de una forma en la que se note mucho por qué son así, cómo son en relación con su entorno, con su sociedad, con el ambiente en el que han crecido, con todos los estímulos culturales y sociales que van recibiendo. Porque el mito de la psicología y del alma individual y genial e independiente, todo eso, me parece que es un poco un tópico ya y que intento superarlo. Lo intentaba también con el libro de relatos anterior y lo intento con esta novela también. Sí, pero a mí, yo te digo, lo que me llama mucho la atención de esta novela es la diferencia entre, por ejemplo, Rosa, que es una mujer implicada, comprometida, incluso, como tú dices, que tiene un conflicto emocional ante determinadas acciones, situaciones. Hay algo que me llama mucho la atención y es todos los manifiestos que firma en favor de o en contra de. Sin embargo, Gustavo es todo lo contrario. Claro. Es todo lo contrario. Son las dos caras de la misma moneda. Claro, porque también son las dos caras de cómo hemos actuado, ¿no? Cómo ha actuado la sociedad. Ha habido una gran parte de la sociedad que a partir del comienzo de la crisis, la pongamos entre comillas, yo prefiero hablar siempre de estafa que de crisis, a partir del 2008-2010
se implicó muchísimo en luchas sociales, en todo tipo de movimientos que intentaban responder a esos ataques continuos que nos iban viniendo desde muchos lados, políticos, empresariales, etcétera. Pero luego también pues otra mucha gente simplemente permaneció impasible y en su pequeña burbuja al margen de todos esos acontecimientos sociales. Entonces yo quería representar esas dos caras de la moneda, que para representar un poquito dos actitudes sociales y dos actitudes éticas ante todo eso. Entonces Gustavo, que es el personaje masculino, representa un poco la idea de la burbuja, aparece mucho la idea de la burbuja en Gustavo, y Rosa representa sobre todo la idea de la lucha y también de la derrota, ¿no? Porque Rosa es una luchadora, pero que se siente absolutamente derrotada en el momento en el que empieza la novela, y que solamente esa red social clandestina y contestataria y los ahorcamientos de estos grandes mandatarios parece que le dan un poco de esperanza de que hay todavía un poco de lucha. Eso de alguna forma también lo que haces es generar un perfil. O sea, los personajes no aparecen así de buenas a primeras, los desarrollas con unos perfiles, digamos, históricos, o sea, personales. O sea, arrancas desde prácticamente su infancia para que el lector sepa con quién va a compartir las páginas de esta historia. Cuento, y además perdona que te haga esta pregunta, pero sí que hay muchos elementos en esta novela que probablemente sean de tu propia experiencia. Hombre, mi propia experiencia, claro que está en la novela, está en todo lo que escribimos. Yo creo que cualquier escritor tiene que recurrir de una u otra manera a su experiencia, que se mezcla con la imaginación. Imaginación, experiencia y observación son las tres claves para cualquier propuesta narrativa. Mi experiencia está muy difuminada entre los tres personajes, especialmente entre Rosa y entre Gustavo, ¿no? Que hay muchas experiencias de Gustavo que yo he vivido de una forma similar, no como él. Creo que no hay ninguna directamente tomada de mi vida y puesta en Gustavo, y tampoco ninguna tomada directamente de mi vida puesta en Rosa, pero sí algunas similares y cercanas, porque yo he estado también un poquito en ambos lados, ¿no? En el lado de la burbuja y en el lado de la lucha, estaban en los dos. Yo por eso mantengo que esta, desde mi punto de vista, es esa gran novela. Lo decía el otro día en la reseña que escribí sobre ella, esa gran novela de la crisis que nunca nadie se ha atrevido a escribir, o no ha sabido o no se ha atrevido a escribir, sencillamente porque se plantea la crisis desde el punto de vista de quien la vivió y no desde el punto de vista del diagnóstico, ¿no? Entonces, no sé si estarás de acuerdo en esa apreciación. Hombre, claro, y te lo agradezco además, porque esa era un poco mi idea. Mi idea cuando yo empecé a escribir esta novela fue contarme y contarnos a todos toda la experiencia de la crisis, con ese planteamiento ficticio, con ese planteamiento a veces un poco loco, ¿no? Como en determinados personajes, determinadas cosas se van un poco del realismo y de lo verosímil, pero esencialmente lo que yo quería era tener un planteamiento muy ambicioso, decir, venga, voy a darlo todo, voy a abrir muchísimo el campo y a intentar contar toda la historia, no solo de la crisis, sino de lo que hay antes de la crisis, cómo la ha vivido la sociedad española, especialmente española, también europea y mundial, ¿no? Pero está claro que los personajes son profundamente españoles. De hecho, ya el hecho de que el Toro de Osborne tenga ese protagonismo en la novela lo quiere marcar. Sí. Bueno, evidentemente, y ahora, claro, yo creo que la aparición de esta novela no ha podido ser más oportuna, porque estamos lamentablemente oportuna en un momento en el que precisamente todo el meollo que tú analizas, narras aquí en este libro de los hechos se está desmadrando. Se está desmadrando hacia unas posiciones en las que realmente todos nos temíamos que podía suceder, pero siempre que las veíamos lejanas, no sé cómo te sientes ahora después de ver lo que estamos viendo y tener esta novela en la calle. Pues hombre, yo me siento bastante mal, ¿no? Justamente hoy, el día después de que se confirma esa fianza a la ultraderecha más explícita, ¿no? Porque aquí en el fondo siempre hemos tenido
un poquito de ultraderecha en determinados partidos institucionales, pero ahora ya de esta forma tan explícita pues me siento muy mal. Con esta novela, con Fatbook, me ha pasado que como yo quería hacer una distopía, pero muy cercana a la actualidad, muy reconocible, muchas veces va tan rápido y tan mal todo que muchas veces me veía superado por la realidad. Es decir, mientras que yo estaba escribiendo, venga, voy a inventarme una ley muy loca y muy perversa que ataca a todo el mundo y que va contra la población, y de repente mientras yo estaba escribiendo eso se probaba una peor todavía. Es que la realidad me iba adelantando continuamente porque vamos en una, que es un poco lo que cuento, ¿no? Vamos en una espiral absolutamente destructiva y parece que se han roto los frenos y que nadie encuentra la manera de pararla. Hombre, yo no te voy a negar que después de lo sucedido ayer, pensé en la novela, dije, esto parece casi una premonición, ¿no? Lo que tú estás contando aquí se está llevando a cabo. Lo que te quería preguntar, tú que has estado analizando y observando, y creo que en la novela demuestras la agudeza de esas observaciones, ¿qué crees tú que nos ha llevado a esta situación? Bueno, vaya pregunta. A la situación de ayer de Andalucía. No, a la situación en la que estamos, en la que estamos viviendo ahora mismo, porque esto no deja de ser un síntoma de lo que puede venir. Claro. Pues mira, la verdad es que no lo sé, porque claro, eso es lo que te decía antes de que esta novela es una novela ante todo, no es una denuncia, no es un ensayo, no es un análisis político tampoco, porque mi idea era justamente a través de dos personajes y de una ficción y de un planteamiento completamente ficticio, ver cómo nos sentimos. Entonces, a mí me interesaba mucho más ver cómo nos sentimos, qué posiciones tomamos ante los golpes de este tren desbocado, que el análisis de las causas y una posible proyección de futuro. No obstante, yo creo que el gran culpable absoluto de todo esto es la pérdida radical de poder de las democracias que estamos viviendo desde, yo pondría el foco a lo mejor en Ronald Reagan, desde la desregulación de los mercados financieros, ese para mí sería un punto muy importante, desde que en los 80 se desregulan los mercados financieros y se deja absoluta manga ancha para que los mercados financieros hagan y deshagan a su gusto, y luego, ya mucho más cercano, con nuestra crisis, con la crisis de 2008-2010, en que los mercados financieros lo que hacen directamente es tomar el poder de los gobiernos, con los hombres de negro de la Unión Europea, con todas las políticas de austeridad, todo eso, pues esa pérdida absoluta de poder de los gobiernos nacionales y de los estados, y por lo tanto, en última instancia, del ciudadano votante que vive en una democracia, entre comillas, porque no se siente representado, porque las decisiones las están tomando organismos no democráticos, organismos que no ha elegido nadie, están tomando las decisiones clave, las decisiones importantes. Entonces yo creo que ese vacío que siente la gente es muy fácil que derive hacia una especie de rabia y de intento de, fíjate, pues el Brexit, todo al final está volviendo a un componente nacionalista, porque dicen, bueno, pues vamos a intentar gobernarnos a nosotros mismos, aunque sea de una forma muy bestia. O sea, protegernos. O sea, claro. Lo que dijo Franklin en su día, ¿no? Que cuando alguien prefiere protección a libertad no merece ni lo uno ni lo otro. Pero en este caso concretamente, y aquí en tu novela hay una voz que no sé, acláramelo, pero vamos, a mí me parece que es la que representa de alguna forma el sistema, que es esa voz anónima que responde a un interrogatorio. Claro. ¿Quién es ese personaje? Bueno, pues ese personaje es el que es una especie de espía de las redes sociales, una especie de brigada que analiza y controla todo tipo de mensajes en las redes sociales, y que está siendo entrevistado por alguien que nunca se ve y ni se oye, que es una especie de periodista o de escritor, nunca se aclara eso. Y efectivamente esa es la voz que justifica un poquito el sistema, porque mientras que Rosa es la voz de la lucha y de la frustración, y Gustavo es la voz de la burbuja y un poco del egoísmo extremo, ese personaje también tenía que haber en la novela una voz que justificara
de alguna manera por qué se está haciendo todo lo que se está haciendo. Y ese personaje, efectivamente, que está investigando quiénes son los asesinos, no es que lo esté investigando él directamente, pero que él en las redes busca pistas de quiénes pueden ser los asesinos y busca pistas de quién puede estar detrás de esa red social malvada para él, maligna, que es Factbook, pues sí que está dándole voz un poco a todo el sistema y justifica pues todo tipo de restricciones de libertad, de sacrificios económicos, y habla él siempre del ser, ¿no? El ser de Europa, el ser de España. Dice, es que tiene que ser así, no hay otra manera. Las cosas son como son y no pueden ser de otra forma. Sí. Y no puedo resistirme a hacerte una pregunta que te voy a poner en un compromiso, pero te la tengo que hacer. O sea, después de escribir esto y de contemplar todo el material que te ha servido para escribir esta novela, Factbook, ¿cuál es la solución? ¿Qué tenemos que hacer? Y no me digas ahorcar al gobierno. No sé, ¿hay alguna solución a esto o vamos de camino al abismo? La novela no plantea soluciones, evidentemente. Ya he dicho que la idea era ver, intentar explicarme cosas y sentimientos, sensaciones e ideas. No se plantea ninguna solución, porque la solución de la novela efectivamente es la solución más radical, que es ahorcar a los culpables, y es directamente como una especie, más que nada es una venganza, más que es un acto de justicia salvaje y primitiva, primaria, que es la venganza más directa. Y yo ojalá tuviera la solución. Si tuviera la solución, en vez de escribir una novela, hubiera escrito un ensayo mágico que daría con la solución de todo, me presentaría a las elecciones, arrasaría y todo eso, pero yo no tengo ninguna solución. Yo creo que hay soluciones muy parciales, muy pequeñas, que es el trabajo diario, el trabajo en comunidad, el trabajo de barrio, pero claro, eso es un trabajo muy a corto plazo y a veces da la sensación de que estás tirando con tiras chinas contra tanques. Sí, sin duda. Bueno, pues ya lo saben, Factbook, el libro de los hechos de Diego Sánchez Aguilar, una novela que les recomiendo, y más que nunca no por lo que está pasando, sino sencillamente porque merece la pena leerla, y yo creo que es necesario leerla para darnos cuenta de muchos matices que bueno, que a lo mejor se nos pasan desapercibidos en la rutina diaria. Diego Sánchez Aguilar, muchísimas gracias por estar aquí en Algo que Leer. Enhorabuena y bueno, pues mucha suerte con Factbook. Gracias a ti, Antonio, un placer.